Espacio de aprendizaje, organización del trabajo. Tema, bases de la conducta del grupo. Docente, Lidet Yarik Salanis. 1. Distinguir entre grupos formales e informales. 2. Identificar los factores fundamentales para explicar los grupos. 3. Enumerar las ventajas y las desventajas de tomar las decisiones en grupo. El tema, bases de la conducta del grupo. Definición y clasificación de los grupos. Grupos, dos o más individuos que se relacionan y son interdependientes y que se reunieron para conseguir objetivos específicos. Los grupos se clasifican en grupos formales, grupos informales, grupos de mando, grupos de tarea, grupos de intereses y grupos de amigos. Vamos a definir cada uno de ellos. Tenemos el primero, que son grupos formales. Nos referimos a lo que define la estructura de la organización con asignaciones determinadas de trabajo que fijan las tareas. Los grupos informales son alianzas que no tienen una estructura formal ni están definidos por la organización. Estos grupos son formaciones naturales del entorno laboral que surgen en respuestas a la necesidad del contacto social cuando los grupos de amigos se reúnen después del trabajo. Ese es grupos informales. Grupos de mando. Grupo compuesto por individuos que reportan a determinado gerente. Tenemos ejemplo, una maestra de primaria que tiene a mando 18 maestros. Ese es un grupo de mando. Grupo de tarea. Quienes trabajan juntos para completar una tarea. Grupo de intereses. Quienes trabajan juntos para alcanzar determinado objetivo que concierne a todos. Como lo vemos en el dibujo, están unas madres de familia reunidos para un mismo fin. Grupos de amigos. Personas que se reúnen porque tienen una o más características comunes. Ejemplo, cuando un grupo de amigos se reúnen para ver un partido de fútbol. Tenemos los recursos de los miembros. El desempeño potencial de un grupo depende en buena medida de los recursos que aporten los miembros en lo individual. En esta sección queremos examinar dos recursos generales que han recibido la mayor atención. Por un lado, conocimientos, capacidades y habilidades, y por el otro, características de personalidad. Estructura de los grupos. ¿Cuáles son estas variables estructurales? Liderazgo formal, roles o papeles, normas, estatus, tamaño y composición. Vamos a definir cada una de ellas. Tenemos el liderazgo formal. En general, los grupos de trabajo tienen un líder formal, señalando con un título como gerente, supervisor, capataz, líder de proyecto, jefe de fuerza de tarea o presidente de comisión. Tenemos roles o papeles, término por el que denotamos un conjunto de pautas de conductas esperadas y atribuidas a alguien que ocupa determinada posición en una unidad social. Como veremos, una de las tareas es entender la conducta, es captar el papel que asume una persona en un momento dado. Normas, es decir, criterios aceptables de conducta que comparten los integrantes. Las normas indican a los miembros qué deben y qué no deben hacer en ciertas circunstancias. Desde el punto de vista del individuo, señalan lo que se espera en determinadas situaciones. Estatus, es decir, la posición definida por la sociedad o rango que los demás dan a los grupos o sus
miembros impregnan la sociedad. Tamaño remite al ocio social, que es la tendencia de los individuos, es a forzarse menos cuando trabajan juntos que cuando lo hacen a solas. Composición: grupos heterogéneos compuestos por individuos diferentes tendrían habilidades e información de más variedad y deberían ser más eficaces. Procesos de los grupos. En los grupos concierne a los procesos internos, las pautas de comunicación con que los miembros intercambian información, los procesos de toma de decisiones, al comportamiento del líder, la dinámica del poder, la dialéctica de los conflictos. El efecto de la facilitación social se refiere a la tendencia a que el desempeño mejore o empeore en respuesta a la presencia de otros. Tareas de los grupos. Las tareas pueden clasificarse en lo general como simples o complejas. Las tareas complejas son aquellas novedosas o excepcionales. Las simples son las rutinarias y las normalizadas. Podemos plantear la hipótesis de que cuanto más compleja es una tarea, más se beneficiará él. Si la tarea es simple, los integrantes no tienen que discutirla, sino recurrir a las operaciones estandarizadas para hacer el trabajo. Del mismo modo, si hay muchas interdependencias entre las tareas que deben efectuar los miembros del grupo, tendrán que interactuar más. Toma de decisiones en los grupos. Esta idea estará difundida que en nuestros días muchas decisiones de las organizaciones se toman en grupo, equipos o comisiones. En esta sección queremos revisar la toma de decisiones en grupo. Ventajas de la toma de decisiones en grupo. 1. Los grupos generan información y conocimiento más complejos. 2. A reunir los recursos de varios individuos, los grupos aportan más al proceso de decisiones, además de que lo vuelven heterogéneo. 3. Los grupos aumentan la diversidad del punto de vista, lo que da la oportunidad de considerar más métodos y alternativas. Desventajas de la toma de decisiones en grupo. 1. Por lo regular, los grupos se tardan más que un individuo solo en llegar a una solución, consumen tiempo. Además, en los grupos hay presiones para uniformarse. 3. El deseo de todos los integrantes de ser aceptados y considerados valiosos para el grupo puede dar por resultado que se enfoquen los desacuerdos abiertos. Muchas gracias, jóvenes.